Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema El cristiano de las 13, quinta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, de Cristo están desligados los que se justifican por las leyes humanas, siendo que no la cumplen cabalmente. De la gracia están perdidos. Si de Cristo se desliga el mundo, pues lógicamente no van a recibir la gracia de Dios que es a través de Él. Escrito está en la carta a los Romanos capítulo 15, verso 1. Los que somos fuertes no debemos agradarnos a nosotros mismos, sino soportar las flaquezas de los débiles. Escucha con atención porque esto es parte de la conducta del buen cristiano. Dice aquí la palabra a través del apóstol Pablo a la carta a los Romanos que los que somos fuertes, escúchalo bien, ¿quiénes somos los fuertes? Los que tenemos vida espiritual en Dios, los que estamos recibiendo su imagen y tenemos un comportamiento a semejanza de Él. Esos somos los fuertes. ¿Y qué dice de los que somos fuertes? Dice, no debemos agradarnos a nosotros mismos. No debemos de complacernos a nosotros mismos. Nosotros estamos es para dar, no para esperar recibir de los demás. Dice, sino soportar las flaquezas de los débiles. Acuérdate que los débiles continuamente nos están ofendiendo. Nosotros tenemos que aprender a soportar, a tolerar las flaquezas de los débiles, o sea, a los de poca fuerza moral para resistirse a la tentación. Los débiles no se resisten a la tentación y por ello pecan contra nosotros. Y allí que el Señor nos aconseje en este día que debemos de aprender en la gracia a soportar. Escrito está en la carta a los Gálatas capítulo 6, verso 1 y del 8 al 10. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida y paz. No nos cansemos pues de hacer bien, porque si no desmayamos, a su tiempo segaremos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mira qué palabrota de gracia nos está dando hoy el Señor. Dice aquí otra vez a través del apóstol Pablo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, si alguno fuere descubierto en alguna falta, puede ser un familiar o un mismo compañero de la congregación. Entonces dice el apóstol Pablo, vosotros que sois espirituales, o sea, nosotros que tenemos el poder, la fortaleza y el dominio propio en el Espíritu Santo, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, recobremos a ese familiar o a ese hermano que cometió una falta, recuperémoslo del pecado. Mira, eso es restaurarle con espíritu de mansedumbre, o sea, con tranquilidad y suavidad. Nunca olvides que la obra no la estás haciendo tú, la obra la está haciendo Dios en la medida en que tú obres en fe conforme Dios te ha aconsejado por la palabra. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Dice, considerándote a ti mismo, o sea, teniendo en cuenta las recomendaciones que Dios ya te ha dado por sus mandamientos.
Dice la palabra, no sea que tú también seas tentado. O sea, no sea que tú obres en los malos deseos de la carne y finalmente cometas pecado contra aquella persona que fue sorprendida en falta. Dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Si tú oras en los malos deseos de la carne, con violencia vas a recibir violencia. Dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida y paz. Si tú obras en entendimiento, en raciocinio, en conciencia, en razón, en justicia de Dios, dice la palabra que vas a segar vida y paz. Vas a preservar tanto tu vida como la vida de aquel que cometió la falta y vas a tener paz con él. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, que está a través de los mandamientos y de la palabra de Dios. Porque si no desmayamos, dice la palabra, si no nos acobardamos ante los problemas y finalmente obramos conforme a la carne, dice, a su tiempo segaremos. ¿Por qué? Porque estamos obrando de acuerdo al Espíritu y vamos a segar vida y paz, ya nos dijo el Señor. Así que, según tengamos oportunidad, siempre la vamos a tener porque estamos en medio de un mundo corrupto y pecador. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. O sea, paguemos bien por mal, bendición por maldición. Escrito está en el libro de Proverbios capítulo 31 del verso 26 al 28. Considera los caminos de la casa y no come el pan de balde. La ley de clemencia está en su lengua. Abre su boca con sabiduría. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Mira, aquí en este pasaje de Proverbios capítulo 31 se refiere a la mujer virtuosa. Y mira en Dios cómo obra esta mujer y es halagada por Dios mismo. Dice que primeramente considera los caminos de su casa, o sea, examina con atención y cuidado el comportamiento de su esposo y de sus hijos, que de por sí, si no son cristianos, pues lógicamente van a estar en los malos deseos de la carne. Pero ¿qué dice la palabra de esta mujer virtuosa? Dice, y no come el pan de balde, o sea, no ha recibido la palabra de Dios en balde, para causar contrariedad a ese esposo o a ese hijo por sus faltas. Dice la palabra, la ley de clemencia está en su lengua. O sea, ¿qué hace esta mujer? Esta mujer perdona y a la vez perdona las faltas y a la vez enseña justicia en Dios por sus mandamientos, por su verdad. Sigue diciendo, abre su boca con sabiduría. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. O sea, sus hijos recuperan el ánimo. Ellos siguen adelante en el bien, en el buen consejo de esta madre, en la dirección de esta madre. Y la hacen feliz, la hacen gozosa. Escúchalo bien, mira la paga de Dios. Dice, y su marido también la alaba. O sea, su marido aprueba su comportamiento a Dios y a la vez la elogia. Escrito está en el profeta Malaquías capítulo 2, verso 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En justicia y en paz anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Mira, esto fue precisamente lo que hizo la mujer virtuosa. Dice aquí que la ley de verdad, o sea, la ley de justicia de Dios por sus mandamientos, estuvo en su boca. O sea, es una mujer que a pesar de las faltas de sus hijos y de su esposo, siempre habló en bien, siempre habló en bendición, siempre exhortó, animó a esos hijos, a ese esposo, siempre habló en justicia, bendiciendo, dándole la oportunidad y los méritos a Dios. Dice, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Nunca maltrató a esos hijos en maldad o con injusticia, o a ese esposo. Antes, al contrario, dice, en justicia y en paz anduvo conmigo, dice el Señor.
siempre obró en justicia, a pesar de las faltas de esos hijos y de ese esposo, siempre estuvo en paz con ellos y a la vez con Dios, que eso es la manera en que Dios quiere que obremos nosotros los cristianos. Dice, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Mira, ¿qué hizo esta mujer virtuosa? Hizo apartar a los hijos y al esposo de la iniquidad. Y finalmente esos hijos y ese esposo la hicieron feliz y la alababan, reconociendo la gracia de Dios en ella. Escrito está en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mira, dice aquí la palabra, por buen consejo de Dios, que nos consideremos unos a otros. ¿Por qué debemos de considerarnos? Porque todos tenemos la manera de cometer errores. Yo como cristiano no puedo decir que soy santo, soy perfecto. De allí que tenga que perdonar, de allí que tenga que dar de gracia lo que he recibido de gracia, de allí que tenga que obrar en amor hacia mi prójimo. Porque en algún momento yo puedo tener un error y así de la manera en que yo siembro con mi prójimo, con mi familia, así mismo voy a cosechar y voy a cegar de ellos. Entonces dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. O sea, para que nos animemos a obrar en amor, a orar en la ley de Dios. Acuérdate que la ley de Dios obra por derecho a los demás, obra por respeto, obra por amor. Si tú verdaderamente quieres demostrar amor a tus seres queridos y a tu prójimo, pues obra en los mandamientos de Dios. Esa es la manifestación más grande de amor que se le puede dar a una persona. Dice, y estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué hace el obedecer la ley y los mandamientos de Dios? Pues nos hace que tengamos buenas obras, que seamos personas buenas, correctas, que nos ganemos la estima y el agrado de los demás. Entonces mira, el primer punto o la primera C del cristiano, porque son 3, es el aprender a considerar la palabra de Dios. Hay que considerar el comportamiento de los demás hacia nosotros. Hay que considerar el comportamiento de nosotros hacia los demás. Hay que tener muy en cuenta los consejos y la dirección y las advertencias que Dios nos ha dado. Dice la palabra, no sea que nosotros también seamos tentados y finalmente paguemos mal por mal, maldición por maldición, juzguemos, condenemos y finalmente salgamos perdiendo la salvación. Que el Señor te bendiga y te llene de gracia. Amén, amén y amén.